Entonces, los mandamientos siempre nos van a proteger de todas estas mañías y técnicas para hacerlos cometer errores a ustedes. Y mientras ustedes analicen cómo funciona a niveles mundiales y a niveles globales y industriales todo ese eh, eh, mecanismo de satanistas, eh, de la alta suciedad, ustedes van a tener una visión mucho más amplia y no se van a dejar distraer por algún eh, pequeño ladrón que nos ponen siempre en la televisión, o una pequeña bruja, o una pequeña eh, prostituta, ¿sí? Que agarran algunas veces eh, los policías que están totalmente de acuerdo y corruptos y comprados para que nunca cierren esos policías y esas autoridades ficticias, ¿sí? Los grandes casinos y los grandes prostíbulos y las grandes empresas que producen la pornografía y la comida inmunda que llega a contener algunas veces carne y sangre humana de todos los indocumentados, principalmente, para que tengan mucho cuidado cuando viajen al extranjero, y de todos los extranjeros infantes y los mismos niños desamparados que no tienen padres, o que no tienen familia, o que fueron abandonados, o que simplemente fueron dados en adopción, o vendidos, o robados, secuestrados, ¿sí? Todos esos grandes mecanismos jamás van a quitarlos eh, esas supuestas autoridades y esos supuestos industriales, y las mismas mujeres nunca van a dejar de vestirse sexy, provocativas, de usar cosméticos para estimularlos, y nunca van a dejar la idolatría, nunca van a dejar igual de producir la pornografía y la prostitución, y tampoco han dejado tristemente de cocinar alimentos inmundos y cosas severas y monstruosas, como niños mezclados en la carne molida y en las cosas oscuras, hasta en los medicamentos y cosméticos. Mucho más nos van a quitar probablemente las frecuencias HARP y la neurociencia y todo eso, ¿sí? Entonces, no se dejen distraer jamás con lo que vemos en la tele, las estupideces que nos ponen las televisoras en todo el mundo, ¿sí? Que son programas para niños prácticamente y para idiotas, con unos mensajes vacíos totalmente. Son programas casi siempre cómicos, películas de ciencia ficción, generalmente de Estados Unidos, eh, y películas que nos hacen mentir, y películas igualmente muchas veces, a excepción de algunas religiosas que ha hecho Estados Unidos buenas,
en la época de oro del cine de Hollywood, especialmente, o históricas, ¿no? Que nos hacen analizar más eh, los errores de la humanidad. Los grandes mentalistas y los grandes satanistas están en esos supuestos aparatos de policíacos o de seguridad nacional, como en el caso de Estados Unidos y la CIA, y ellos mismos son los que menos actúan en realidad y los que menos limpian su propio país, como bien lo sabemos, ¿sí? Y los que menos obedecen en realidad las leyes, siendo generalmente los que están verdaderamente atrás de los militares de mucho poder y de los grandes industriales y banqueros, que son los que provocan las grandes guerras, como fue la Segunda Guerra Mundial. Es tan sencillo analizar que ninguno de los dictadores y presidentes de ningún país que participó en la Segunda Guerra Mundial murió en la Segunda Guerra Mundial. Eso es una prueba contundente de cómo manipulan a las masas humanas, ¿sí? Para hacer mucho dinero y actos demoníacos o de magia negra a niveles de millones, a niveles industriales, ¿sí? Y eso lo pueden ustedes analizar a lo largo de la historia, como les he dicho, desde tiempos bíblicos, nuevamente, ¿sí? Hay muchos mecanismos que yo les comparto a ustedes que me he dado cuenta y nunca yo he estado de acuerdo, se los digo con toda honestidad. He preferido tener una vida muy sencilla, libre de lujos, libre de poder, libre de fama o fortuna, pero prefiero ser honesto y seguir obedeciendo los mandamientos que ustedes encuentran en cualquier Biblia en el libro Levítico, ¿no? Nada más sin matar a nadie, como lo hizo Jesús, si no volvemos a lo mismo, a cometer el mismo error. Simplemente basta con no hacer lo que dice ahí que no se debe de hacer y no comprarlo en el mercado negro, no consumirlo y no comer ese tipo de mezclas o de alimentos inmundos, ¿no? Eso es lo más fácil de hacer. Respecto a respecto a lo que viene siendo los equipos electrónicos, hay muchas técnicas también de espionaje en los equipos electrónicos, como los televisores, las bocinas, los radios, ¿sí? Todos esos aparatos que tienen una antena, las mismas computadoras, obviamente, pueden estar también ustedes siendo espiados de tiempo completo, toda su vida, año tras año, por medio de un televisor, de una bocina, de un radio, de un instrumento musical o cualquier aparato electrónico, incluyendo el celular o el teléfono móvil, como bien sabemos. Entonces tomen sus precauciones, por lo menos donde duerman, no tengan absolutamente ningún aparato electrónico en su habitación donde duermen, ¿sí? Por lo mismo. Traten de no tener absolutamente nada, ni un televisor, ni un radio, ni una bocina, ni una guitarra, ni un multiefectos o teléfono celular o computadora o
tablet, ¿sí? Etcétera, etcétera. Yo eso le recomiendo a ustedes porque esos aparatos generalmente pueden estar siendo monitoreados para espiarlos a ustedes e incluso también emitir frecuencias para enfermarlos a ustedes todavía más, ¿sí? Aparte de todas las antenas que tenemos en todo el mundo y los satélites, manipularlos a ustedes todavía más. Eso, eso es una realidad, no duden en todo eso. Desgraciadamente nadie va a quitar ya todo eso. El mismo GPS de nuestro automóvil puede ser manipulado para que tengan cuidado también. Cuando tomen rutas, muchas veces los van a querer obligar a tomar la ruta más corta, como dice el GPS, pero lo que ustedes no saben es que muchas veces esa ruta va a ser ficticia y incluso pueden tener en esa ruta grandes obstáculos, grandes trampas, grandes accidentes y grandes embotellamientos y también grandes ladrones que los van a estar esperando para un secuestro o un asesinato. La mafia se ha apoderado ahora de todas esas instituciones que son supuestamente para nuestro bienestar, incluyendo la policía o la CIA o la Interpol o lo que era la KGB en Rusia o la Gestapo en Alemania o en Italia, etcétera, en España también. Entonces esos instrumentos que supuestamente son para nuestra seguridad están siendo utilizados obviamente hasta por mentes mafiosas y demoníacas del mismo Vaticano, ¿sí? Del clero. Entonces, pues resulta que ustedes en lo que confían y donde supuestamente nos hacen creer que está la gente buena, está la peor gente, ¿sí? Está los peores traficantes y mafiosos, asesinos, ladrones y secuestradores o mentalistas, brujas y brujos, ¿sí? No se confíen de ninguna autoridad, ni de ninguna mujer, ni de ningún supuesto amigo o de ningún familiar eh, que los quiera siempre manipular para hacerlos desobedecer los mandamientos de Dios. Nunca confíen en nadie que no sea Dios, ¿sí? Directamente, y que los haga querer siempre ir en contra de sus mandamientos, pues obviamente Dios nunca va a hacer eso, ¿sí? Entonces, tengan esa plena seguridad ustedes de que todo eso es real, todo eso es una fantasía también respecto a las autoridades encargadas de nuestra seguridad y de los aparatos de justicia y la misma iglesia, que es una cloaca de mafiosos y de pedófilos y de brujas, caníbales y vampiristas de niños, ¿sí? Y de idólatras de demonios, disfrazados de virgencitas y de santitos y angelitos. Esa es la realidad, ¿sí? Y no duden en que es así. Es la porquería de mundo que estamos viviendo actualmente, o que nos tocó vivir a muchos. Y es la trampa que yo siempre he notado y se las comparto a ustedes para que no los engañen y no los jodan con esos mecanismos y no confíen tampoco, mucho menos en ningún político, que los políticos, como bien sabemos, son espantosos, ¿no? Espantosos también. Es pura gente acomodada que pertenece siempre a sectas satánicas, independientemente del nombre, y no hacen otra cosa más que robar y echar mentiras, hacer actos de corrupción y firmar muchos permisos
a todos esos grandes industriales para que sigan trabajando y a esos grandes mafiosos, a esos grandes casinos y esos grandes científicos y brujas a niveles industriales. Por eso nunca se ha acabado ese mercado de la pornografía y la prostitución, las drogas, las armas, el tráfico de personas y la comida industrializada llena de alimentos inmundos y llena de carne y sangre humana. Y al igual que los cosméticos y los medicamentos y la ropa sexy y mucha gente que ya ni siquiera está en su cuerpo, que ya ni siquiera tienen espíritu, ¿sí? Que son máquinas humanas, como se los he dicho. Entonces jamás duden en todo eso. Hay muchos trucos, como les digo, que pueden utilizar en ustedes, pero ustedes inmediatamente van a percibir que lo que quieren ese tipo de individuos es hacerlos a ustedes pecar y desobedecer los mandamientos de Dios de una o de otra manera, basados en el Levítico precisamente, ¿sí? Eso es una clave que ustedes siempre deben de recordar, pase lo que pase, aunque se acabe el mundo, ¿no? Y no desobedecer todo eso. Eso es mi consejo y mi técnica que me ha funcionado hasta ahorita, pese a todo lo que he pasado desde niño, de haber tenido un padrastro con amenazas satánicas o de brujería desde que yo era un niño, de haber tenido también unos familiares que también fueron desapareciendo uno por seguir los mandamientos de Dios, principalmente dos tíos míos, ¿sí? Que murieron en extrañas circunstancias, supuestamente por enfermedades del corazón o enfermedades del sistema circulatorio y embolias, ¿sí? Cerebrales o derrames cerebrales. Y yo siempre noté de esos dos tíos de parte de mi madre que eran muy honestos, verdaderamente nunca los vi yo cometer adulterios, ni robos, ni asesinatos, y obviamente trataban de corregir a mis otros tíos y a sus hijas, a sus hijos, a sus esposas, y pues se enfermaron casualmente de cáncer o de embolias o de el sistema circulatorio, ¿sí? Y murieron pues todavía relativamente jóvenes, ¿no? Alrededor de 50 años. Pero no fue una casualidad, y yo estoy casi totalmente seguro que fueron también enfermados poco a poco por los alimentos inmundos, por las frecuencias, por el electromagnetismo, por las antenas y por los mismos medicamentos hasta asesinarlos. Esa fue su historia. Y pues mi propia familia me ha tratado de engañar y decir que no, que ellos ya estaban enfermos, que no querían vivir, que estaban desahuciados, que incluso no querían los medicamentos, etcétera, etcétera, pero hay medicamentos a medicamentos, tengan mucho cuidado, hay medicamentos asesinos, ¿sí? Planeados para matar a la gente cuando está enferma y eliminarla de un sistema que no conviene, incluso en la familia, ¿sí? O en una empresa, o en un gobierno, o en una sociedad, porque no es una sociedad ya, es una sociedad, y especialmente a la gente satánica o brujaica, que prácticamente, por desgracia, dado a mi experiencia, por las novias que he tenido, pues son todas las mujeres, ¿sí?
por la rebeldía a los mandamientos de Dios, desde el jardín del Edén. Entonces, tengan mucho cuidado con todos esos mecanismos que, como les digo, y pues simplemente absténganse de usarlos, de comerlos y de comprarlos. No hay mejor alma que hacer el, las cosas en la vida como Jesús nos demostró, como nos puso el ejemplo, sin matar absolutamente a nadie, ni robarle dinero a nadie, ni engañar a nadie, ni cometer adulterios y ir con las prostitutas y actos de corrupción o prostituir a los niños y comer, comerse a los niños y mezclar sangre y carne humana o de animales inmundos, ¿no? Simplemente actúen como Jesús actuaba porque pues, era pues, el Mesías y era un judío como cualquier otro, pero pues era un judío honesto que quería curar a los pecadores, no matarlos, ¿no? Es una, es una manera muy distinta verdaderamente ayudar al pecador y no eliminarlo como si fueran animales, ¿no? La, la realidad es que si analizamos lo que sucedió en la era soviética y en el holocausto nazi, eh, es que muy probablemente fueron los mismos judíos también los que empezaron a fabricar todo eso para hacer magia negra, ¿sí? Tal vez algunos arios también, pero la realidad es que se sigue practicando todo eso a niveles industriales, incluso en Alemania, ¿sí? Hoy por hoy. En Estados Unidos ni se diga, ¿no? Simplemente con ver el tipo de economía y de industrias que tienen, se da uno cuenta. Y el mismo ejército de Estados Unidos lo que hace, que nunca ve los errores en su propio país, ¿no? Sino siempre tiene los ojos puestos en otros países ajenos y siempre supuestamente van a ayudar, pero resulta que pues, solamente hacen mucho negocio, ¿no? Con todo el armamento y Estados Unidos nunca se acaba la mafia y nunca quitan las malas empresas y los casinos y los prostíbulos y la pornografía, ¿no? Y la comida chatarra y todo lo que saben que también está haciendo mucho daño a todo el mundo, ¿sí? Esa es la realidad. Eh, Hay por ahí otros sistemas que yo también conozco, que con gusto les comparto a ustedes para que no les jodan a sus niños principalmente eh, y no los dejen sin dinero y sin cielo, por así llamarlo, que los condenan al infierno, ¿sí? Esos sistemas siempre los van a tratar de hacer pecar, como les comento, ¿sí? Eh, los sistemas que están en cualquier ciudad eh, para, para lo que viene siendo el transporte público, eh, también son muy importantes que ustedes comparen cómo es el sistema del transporte público de los países del primer mundo, eh, como en Europa o como en Estados Unidos y en Rusia. El sistema de transporte público es muy importante analizarlo, que sean unidades automáticas en su transmisión, ¿sí? Para evitar distracciones al conductor y que sean los autobuses eh,
con un sistema de prepago antes de subirse a la unidad, y además que tengan silenciadores efectivos para que no hagan un ruido excesivo y que sean las defensas muy bajas en las unidades, a la altura de una defensa de un automóvil, igual que de un camión de transporte público, ¿sí? Para que no utilizan el transporte público muchas veces en actos demoníacos o de brujería, ¿sí? Esto puede sonar exagerado para muchos de ustedes, pero es una realidad que yo he comprobado. Nunca han querido, principalmente en los países del tercer mundo, poner ese tipo de transporte público por los mismos mentes siniestras de Europa y de Estados Unidos, ¿sí? Nunca las han querido eh, dejar que lleguen a los países del tercer mundo los camiones con las defensas totalmente a la altura de las defensas de un automóvil, ¿sí? Y totalmente chatos para que tengan visibilidad al 100%, aunque se cruce un niño delante de ellos cuando están parados y no arranquen y le pasen por arriba. Y tampoco contaminen excesivamente y produzcan ruidos excesivos, y tengan jornadas los empleados del transporte público razonables, ¿sí? Que solamente tengan jornadas de trabajo, vamos a suponer, de 5 días a la semana y no más de 6 o 8 horas diarias, que ya es bastante, ¿sí? Y que sean automáticas las unidades, como les vuelvo a repetir, y con sistema de prepago, como están en Europa desde hace más de 20 años, como en España, ¿no? Ya no digamos Alemania o Inglaterra o Francia o Italia, sino simplemente mismo España ya tiene más de 20 años, desde el 98 más o menos, ese tipo de transporte público bastante eficiente, seguro y bastante ecológico, ¿sí? Los metros igualmente son muy importantes para que no haya tanta contaminación en una ciudad y no nos obliguen todos los días a usar un automóvil, si no, no nos movemos, ¿sí? Aquí en Guadalajara, México, por ejemplo, en mi ciudad, no existe todavía más que 2 líneas de metro, ¿sí? Cuando la ciudad tiene 7 millones aproximadamente, con todos los alrededores eh, de habitantes, ¿sí? Entonces, en otras ciudades con la misma cantidad de habitantes del primer mundo, como Berlín, por ejemplo, en Alemania, o Moscú, que es más grande, con 12 millones, o París, que también se le calcula más o menos la misma cantidad de habitantes, o Londres, o no digamos Chicago, Nueva York, en Estados Unidos, pues nos damos cuenta que ahí hay 20 líneas de metro, ¿no? 10 que van por abajo y 10 que van por arriba, aproximadamente en cada una de esas ciudades con la misma cantidad de habitantes, igualmente en Madrid, por ejemplo, España, ¿no? Entonces, veamos el atraso que hay en el transporte público en los países del tercer mundo, ¿sí? Claro, por la corrupción misma de los países, pero muchas veces también es un método para estar eliminando gente muy cruel, a base de accidentes, de atropellarlos, e incluso autobuses y las, las, eh, las mismas compañías y empresas transportistas aquí en México muchas veces tienen la orden de que si atropellan a una persona, se echen en reversa para asegurarse de matarlo, porque de lo contrario van a pagar mucho dinero en el hospital para mantenerlo vivo a esa persona. Así de salvaje son estos países en Latinoamérica y en México también, ¿sí? Son salvajes totalmente, ¿sí?
son primitivos, como si viviéramos todavía en la época de las cuevas o de los Homo sapiens, ¿sí? Esa es la diferencia y es un método también para estar haciendo prácticamente magia negra también si analizamos la cantidad de muertos que hay año tras año en el transporte público o en los automóviles, en las muertes en los automóviles, en los accidentes de peatones y de ciclistas automóviles, ¿sí? Y cuando uno va a las autoridades, resulta que las autoridades no existen, ¿sí? Son puros trámites y trámites y trámites y trámites y llenar papeles y escribir denuncias y demandas que nunca van a avanzar, que sirven como papel higiénico prácticamente para todos esos judiciales y todos esos abogados y todos esos aparatos de justicia que ofrece el gobierno en los países del tercer mundo, ¿sí? Entonces, vean todo lo que hay también en ese aspecto del transporte público e igualmente educativo, ¿sí? En los sistemas educativos aquí en México también del gobierno hay cosas monstruosas, ¿sí? Acaba de descubrirse también cosas impactantes con la salida de la que estaba a cargo de la educación pública en México, el Bester Gordillo, hace de 5 años para acá, y nos dimos cuenta todos de unas monstruosidades en las escuelas de gobierno para los niños desde las guarderías y los kinders o párvulos, primarias y secundarias y preparatorias, impactantes, pero impactantes lo que sucedía o lo que sucede todavía en todos los sistemas de educativos del tercer mundo, ¿sí? Eso nadie lo ha podido quitar. Hay tráfico de niños, hay igualmente comida industrializada en las escuelas para manipular a los niños con drogas, desde que están en las guarderías y en el kinder. Eh, Hay tráfico de órganos y hay canibalismo y vampirismo dentro de las escuelas, en los productos que comen los niños, ¿sí? Y en los dulces. Y son cosas verdaderamente monstruosas, ¿no? Monstruosas. Eso es la realidad de México y es las verdaderas sectas satánicas grandes. Olvídense de que les pongan a ustedes en la televisión o en el noticiero de que agarraron a una pobre señora con 2 niños robados o a un señor que estaba prostituyendo a su hija. Esos son, claro, delincuentes, pero obviamente jamás nos van a decir que quitaron ya lo que está en las escuelas a nivel Latinoamérica o en las calles con los niños a nivel Latinoamérica o a nivel América completo hasta Canadá, ¿sí? Desde el sur de Chile hasta Canadá, ¿sí? Y lo que está también en el transporte público, todo lo que se oculta en el transporte público para provocar muchos accidentes y muchos asesinatos año tras año. Eh, Son aproximadamente aquí en México en los muertes por accidentes viales, eh, según he leído, más de 200,000 muertos año tras año, ¿sí? Entonces, son, 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 son niveles muy, muy, muy elevados si los comparamos con un país del primer mundo, eh, cualesquiera que sea, ¿no? Con la misma cantidad de habitantes. Si ustedes comparan a Alemania, por ejemplo, con 88 millones o 85 millones de habitantes y un
país con 375.000 o 373.000 kilómetros cuadrados, pues ustedes se van a dar cuenta en las estadísticas que estamos en un país con la misma cantidad casi de habitantes, con un poquito más de 100 millones de habitantes como México, y con un país enorme de más de 1.900.000 kilómetros cuadrados en su territorio, con costas, con bosques, con selvas, con desiertos, con una diversidad enorme de fauna y de flora y de pesca y ganadería y de minería también. ¿Y cómo es posible, si ustedes analizan, que no alcanza el dinero en un país así? ¿Sí? Y que la gente siempre está pidiendo en las calles dinero y que los ancianos no tienen un retiro digno, ¿sí? Una jubilación digna del mismo gobierno, jamás, ¿sí? Si no les dan unas migajas totalmente de groseras y ofensivas de a veces de 500 pesos mensuales, ¿sí? O 800 pesos mensuales, ¿sí? Cuando eso no sirve a veces ni para pagar la luz, el gas y el agua de una vivienda al mes. Esas son las realidades de este país, de México, ¿sí? Y ningún político ha solucionado esas cosas, ningún presidente, ningún industrial, ningún grupo de industriales, ¿sí? Y mucho menos un mafioso, ¿sí? O un narco, como se le conoce, y mucho menos la iglesia tampoco, ¿no? O el Vaticano. Todo lo contrario, todos ellos ven la manera siempre de sacar más dinero del pueblo y exprimirlo y explotarlo todavía más, ¿sí? Por eso ahora la cantidad de muertos y de ejecuciones y de mafiosos y de desigualdad socioeconómica o sociocultural en México, ¿sí? Porque obviamente después de el porfiriato y de 100 años más de priato, pues esos son los resultados, obviamente, ¿no? Han hecho puras porquerías en este país y ha sido puro enriquecerse, y las personas que suben al poder es en lo primero que piensan, en enriquecerse y llenarse los bolsillos. Se olvidan de la nación y del pueblo, ¿sí? Generalmente, y los pocos que suben con una buena intención a los poderes, pues obviamente son eliminados y ejecutados o despedidos cuando bien les va, ¿sí? Les dicen inmediatamente adiós cuando bien les va, para no matarlos y asesinarlos, ¿sí? Esa es la realidad a niveles del gobierno y también a niveles industriales en cualquier trabajo laboral de grandes corporaciones transnacionales, ¿sí? Que vienen aquí a ensuciar el país, a tirar todos sus residuos químicos, hasta radiactivos, a los ríos, a los mares, a los lagos, y a corromper todos los sistemas y aparatos de gobierno de los países del tercer mundo, incluyendo México, cuando son empresas que vienen de Japón, que vienen de Alemania, que vienen de Inglaterra, de Estados Unidos, de España, y de Italia o de Francia, ¿no? Que son supuestas empresas pues de líderes del primer mundo, ¿sí? La realidad es otra, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo muy claro, que es el río Santiago en el Salto Jalisco, en México, que es uno de los lugares con más contaminación de todo el mundo, con los grados más altos de contaminación de todo el mundo. Tienen apenas 3, 4 años que acaban de inaugurar una planta tratadora, más o menos para controlar un poco la contaminación, que es un verdadero desagüe para muchos industriales transnacionales, ¿sí? Del primer mundo, que están en el Salto Jalisco, en México. Y vienen ahí, tiran todos los desechos, y hay niños siempre muertos y enfermos de cáncer y familias completas desaparecidas, que están siempre en contra de ellos, y hacen y construyen viviendas alrededor de ese río, igual que el río Lerma, aquí en México,
y muchos otros ríos que son una verdadera alcantarilla para los grandes industriales y no les importa desaparecer a miles y miles de ciudadanos muy, muy pobres, ¿sí? Y niños totalmente contaminados de la sangre y, y totalmente llenos de cáncer que están agonizando, ¿sí? Y después simplemente desaparecen incluso a veces hasta la familia y incluso desaparecen a todos los inspectores de ecología o de salubridad o de lo que viene siendo protección civil aquí en México, ¿sí? Que trata de evitar todos esos riesgos a niveles industriales para la ciudadanía o para el campo o para la ecología. Tenemos el claro ejemplo también de Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Que bien sabemos que han sido hasta en Rusia secuestrados prácticamente barcos completos de Greenpeace y con todos sus tripulantes ecologistas y desaparecidos de la faz de la Tierra con una facilidad enorme, ¿sí? O sea, pueden ser a veces 100, 200, 300, e incluso a veces llega a miles de desaparecidos por los grandes industriales principalmente y los gobiernos de todo el mundo, aunque sea el primer mundo, aunque sea Estados Unidos, Rusia o Europa o China mucho más, ¿no? Los chinos generalmente ni siquiera pagan impuestos en sus barcos y vienen fabricando sus productos de manera ilegal en los barcos y vienen aquí a los países del tercer mundo a vender y a corromper todos los sistemas para vender sus productos que no pagaron nunca impuestos, ni pagaron tampoco seguro para sus empleados, ni pagaron ningún tipo de retiro para sus empleados, ¿sí? Simplemente los echan al mar como si fueran animales, como carne de tiburones, esa es la realidad. Igualmente hacen con muchas esclavas sexuales en los países como Rusia, prostitutas que han sido prostituidas desde la niñez, muchas mujeres en Rusia, por la mafia rusa principalmente, y los suben a los barcos y los desaparecen, ¿sí? A todas esas mujeres a la edad de 50, 60 años, cuando son ya totalmente obsoletas e inservibles, así son monstruosos muchos políticos y mafiosos de Rusia, ¿sí? De lo que conformaba antes la KGB, y que también inducen y se adueñan y hacen máquinas a muchas mujeres en la prostitución, ¿sí? Desde la niñez. Son cosas que, bueno, parecen cosas de cuentos de terror, ¿no? Pero es una realidad. Abran los ojos al mundo y vean que en la tele no sale nada de todo esto, jamás, ¿sí? Nunca van a publicar todas esas cosas, jamás. En ningún noticiero, aunque sea de Estados Unidos, porque está todo comprado, y aunque sea de judíos, esos noticieros también están todos comprados, ¿sí? Todos están comprados. Cualquier noticiero o televisora a nivel mundial está comprada y jamás van a salir todas esas cosas eh, tal cual sucede en la realidad, en el mundo real, ¿sí? Entonces, tomemos acciones como cristianos y simplemente no consumamos todo eso y no lo compren, no lo paguen, no lo utilicen, no coman todo ese tipo de alimentos y cosméticos y medicamentos en exceso y apócrifos, ¿sí? Que puedan ser mortales. Y no vayan a los templos a orar a la idolatría, a las virgencitas, a los santitos y a los angelitos. Eviten todo eso, ¿sí? Se tiene que actuar para que haya cambios, simplemente con no consumirlo, eso es todo. No hay necesidad de matar a nadie, ni de poner bombas y hacer guerras o secuestros y empeorar peor las cosas. No hay necesidad, ¿sí? Yo no lo veo necesario. Si la mayoría actúa de esa manera, de no comprarlo, simplemente no va a haber dinero y para toda esa gente monstruosa. Y de esa manera se acaba toda
todo eso, y si no se acaba, por lo menos sí se disminuye bastante, ¿sí? Incluyendo todos esos industriales que no les interesa otra cosa más que el dinero, ¿sí? No les interesa nada. ¿Sí? Eso son maneras más inteligentes, como Jesús nos puso el ejemplo de evitar el mal y el pecado en el mundo y en el humano. Eso es una manera mucho más eficiente. Si la mayoría en el mundo de los 7.000 millones de humanos que somos actúa por lo menos la mitad o más de la mitad, 3 4.000, o que fueran 5.000, mejor, ¿verdad? Millones de humanos actuando así, pues simplemente el mal nunca va a prevalecer sobre el bien, así de fácil, ¿sí? Los demonios nunca se van a apoderar de la humanidad, y las brujas y los satánicos nunca se van a apoderar de la humanidad y de las generaciones futuras y de los niños y de las acciones, ¿sí? Y de la economía y del gobierno y de la mafia y de el mundo de los famosos y de los grandes industriales, del mundo de los poderosos y de los ricos, ¿sí? Y mucho menos de la iglesia. No se van a apoderar nunca si actuamos obedeciendo los mandamientos como están en el Levítico, y dejando de consumir y de comprar y de comer todos esos productos que nos prohíbe Dios en su palabra en el Levítico, ¿sí? Nada más, como les repito, pues no maten a nadie, eso es todo, ¿no? Actúen como Jesús, como un verdadero cristiano, simplemente no lo consuman y punto, y se acabó, ¿sí? Eso es una manera muy eficiente de controlar la maldad, ¿sí? Obviamente nos pueden matar a cualquiera de nosotros, pero recuerden que el mundo espiritual es real, y la muerte física o material del cuerpo, de la carne, no es el final, ¿sí? Lo importante aquí es salvar las almas, para no ir al infierno, y salvar a muchos para no ir para que no se vayan a los infiernos y sigan obteniendo poderes los satánicos y las brujas de los demonios, ¿sí? Como nos dice el mismo libro Levítico. Por eso es muy importante ese libro, que lo estudien y que lo analicen y que lo comprendan, y vean cómo está funcionando la economía y la industria a niveles mundiales y a niveles globales, para hacernos desobedecer todo eso, todos esos mandamientos que están en el Levítico, ¿sí? Y además hacernos asesinos, para seguir matando supuestamente pecadores, cuando todos absolutamente hemos pecado en algo, ¿sí? Entonces, lo mejor es no matar a nadie, perdonar a todos y ayudar al prójimo como a nosotros mismos, y obedecer al Padre de Jesús, como Jesús decía, o a nuestro Padre, a Dios, en sus mandamientos que están en ese Levítico, ¿no? Ustedes pueden decir que soy muy repetitivo con mis consejos, y soy muy fanático, o soy muy radical, eh, o soy eh, eh, muy exagerado, pero es una realidad todo esto que les estoy diciendo. No lo duden, ¿sí? Háganlo por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por sus propios padres, por sus abuelos, por sus hermanos, por sus amigos. Actúen de esa manera cristianamente, y verán que se puede mejorar mucho el planeta y la humanidad de esa manera, actuando, ¿sí? Sin violencia y sin asesinar a nadie. Simplemente no consumir todo eso. Eso es todo. Así de fácil. Y se puede controlar hasta la ecología y la contaminación en todo el mundo, porque todos los productos de comida chatarra, los cosméticos y medicamentos traen empaques de plástico, y todo ese plástico pues va como ya sabemos, al campo, va a los bosques, a la tierra, a los mantos que están abajo, acuíferos, va a los lagos, a los ríos,
a los mares, ¿sí? Y va al medio ambiente también cuando lanzan todos los contaminantes por miles de millones de toneladas de CO2 anuales, tanto Estados Unidos y China, que son los primeros que contaminan el mundo, y nada más que no hay comparación en habitantes, obviamente, entre China y Estados Unidos, sin embargo, contamina más Estados Unidos, increíblemente, a niveles de CO2, ¿sí? En miles de toneladas de CO2. Ustedes lo pueden investigar y es totalmente cierto que no hay comparación entre China y Estados Unidos, porque, como bien sabemos, los chinos pues son 1.100, 1.200 millones, y acá en Estados Unidos pues solamente son 300 o poco más de 300 millones de habitantes, sin embargo contaminan lo mismo. Ahí nos damos cuenta cómo Estados Unidos sigue siendo el peor país ecológico, que nunca ha querido adoptar medidas ecológicas debido a su economía, ¿sí? Eso es una realidad. Ni la ONU, ni siquiera la ONU puede obligar a Estados Unidos o ha podido obligar a Estados Unidos a entrar en esos planes ecológicos para proteger el medio ambiente, ¿sí? Rusia, pues tal vez un poco, igual que la Unión Europea, pero tampoco crean que obedecen todo al 100%, ¿sí? Tal vez un 60% o un 40% obedecen las leyes en Europa o en la Unión Europea, pero no, tampoco son perfectos, como se creen, ¿no? Es una mentira. Pero bueno, pues es mucho más eficiente allá el transporte público o las leyes ecológicas o judiciales que en el tercer mundo, como México, ¿no? O Latinoamérica. No digamos África o la India o Asia o China o países de Europa del Este o Medio Oriente, ¿no? Incluyendo Australia también. Todos esos países tienen pues mucho que hacer todavía, o tenemos mucho que hacer, y esa sería una gran solución que yo les recomiendo, simplemente no consumiendo cosas que no tienen sentido, ¿sí? Como la comida chatarra. Y como les he explicado, hay mucha gente que las vemos que va y la compra, pero no se la come, ¿sí? La guarda en su casa y después se le da 2 tragos o 2 o 3 mordidas para que veamos supuestamente que sí se lo comen y que no les pasa nada, pero a escondidas lo tiran en el caño o en el baño, ¿sí? Ahí tiran la Coca-Cola y la hamburguesa de McDonald's, no se la comen por completo. O pueden estar utilizando también cierto tipo de antídotos en su cuerpo para que no les haga daño, ¿sí? Hay muchas técnicas para que ustedes no se confíen y no imiten lo que ven en otros, ¿sí? Igualmente hay muchas personas que supuestamente tienen su pareja, están casados, sí están casados y tienen su pareja, pero prácticamente no tienen vida sexual, aunque ustedes no lo puedan creer, precisamente para no pecar, ¿sí? Y no bajar sus planos espirituales. O muchas personas que supuestamente alardean de que van con las prostitutas y tienen sexo, sí van y tienen sexo con las prostitutas, pero van una vez o 2 veces, ¿sí? Igual que los que firman pornografía o suben sus videos teniendo sexo en cualquier red social, ¿sí? O en cualquier página de internet, como ahora es muy común. Si lo hacen, sí se graban, pero lo hacen 1 o 2 veces nada más. No se vayan con el engaño y lo hagan ustedes todos los días, porque ustedes se van a contaminar espiritualmente y van a condenarse a los infiernos, ¿sí? Hay mucha gente que es muy técnica y aparenta a otros que hace lo mismo y no le pasa nada. Pero lo que ustedes no analizan es que sí lo hacen, pero 1 o 2 veces y nada más. Y sí van y pecan, pero lo hacen 1 o 2 veces. No están ahí cada fin de semana o cada tercer día, ¿no? Eso analícenlo también. Y no comen eso tampoco todos los días, como les comento. Los dueños de esas empresas de comida industrializada o de comida chatarra,
pues obviamente no comen todos los días eso, ¿verdad? Porque pues, a los 3 meses se van a morir, obviamente. Si van a estar tomando refrescos todos los días y McDonald's todos los días o hamburguesas y Burger King o Kentucky Fried Chicken o Carl Juniors o todo ese tipo de empresas o hot dogs eh, o salchichas y embutidos y carnes grasosas, ¿sí? Eh, donde se puede mezclar incluso hasta la gente o animales inmundos o los niños, pues obviamente lo mejor es analizar que todos ellos no comen todos los días eso, ¿verdad? Toda esa cantidad de chocolates y de, de golosinas y dulces eh, o papitas que tienen exceso de aceites, ¿sí? O aceites mortales que les van a tapar a ustedes las arterias al cabo de 1 año o 2 años, ¿sí? O los van a enfermar de una o de otra manera, ¿sí? Provocándoles mala circulación, mala irrigación al cerebro y la muerte de sus células, que es el cáncer, ¿sí? A niveles de electromagnetismo igual también lo pueden hacer con frecuencias, ¿sí? Y pueden destruir también su cerebro o su espíritu y cambiar espíritus y hacer todo lo que ya les, manipularlos, el habla, el pensamiento, los sueños, eh, les pueden manipular los movimientos como una máquina, como un robot. Ahora, como les digo, les dice la neurociencia, pero no es más que electromagnetismo del HARP, ¿sí? Son frecuencias. Hay muchos trucos, accidentes, como les he comentado, ataques de animales, manipulación del clima, como ustedes saben, y adicciones, eh, eh, pecados inducidos, eh, y también que los, eh, que los bloqueen tanto en el habla como en el pensamiento, que los torturen, que los destruyan, que los enfermen, que les cambien el espíritu, que los asfixien, eh, y también que les obstaculicen cuando ustedes van por en su camino a su trabajo, conduciendo con accidentes o con un choque o eh, con el mal tiempo, con una tormenta, con una inundación, con baches, eh, con ponerles los semáforos siempre en alto, lo más que se pueda, ¿sí? Eh, con los mismos peatones que ya son máquinas muchas veces o zombies humanos, ¿sí? Para que ustedes los atropellen, como les he explicado, o los mismos eh, perros también que los atropellen ustedes para que también con los perros los puedan mezclar en la comida diaria, increíblemente, en la carne molida principalmente, ¿sí? Y también a niveles industriales, ¿sí? Para hacer embutidos, salchichas, croquetas, animales para los gatos, como bien sabemos, comida para gatos, y eso es un método incluso en los tintes, en los labiales, en los cosméticos, en las cremas, desodorantes, en los shampoos. Por eso les digo pues, que no sean de color oscuro o cosas lechosas, ¿sí? Que sean verdes mejor y que sean transparentes el verde, ¿sí? Para que no les mezclen ahí la sangre, que es lo más poderoso en la brujería, o la carne humana o de animales inmundos. Y los pecados sexuales que están en la pornografía todos los días, ¿no? Es una mafia muy grande que nunca la van a quitar, como les digo, y nunca les van a decir esto por ninguna televisora, obviamente. ¿Sí? Aquí en México ni por TV Azteca ni por
canales de la UNAM o de la universidad, ni tampoco por Televisa, mucho menos, ¿no? Que son sectas satánicas disfrazadas. Eh, Igualmente la telefonía tampoco de Carlos Slim de Telcel, tampoco Telmex, tampoco, ¿no? Tampoco lo va a hacer, jamás. En Estados Unidos, mucho menos. La economía de Estados Unidos es la más sucia, pecaminosa y mafiosa de todo el mundo, como bien lo sabemos muchos. Solo basta estudiar cómo funciona y analizar los niveles que tiene de corrupción y los niveles que tiene de contaminación Estados Unidos, ¿sí? Por eso están llenos de problemas y de enemigos en todo el mundo los Estados Unidos y de actos terroristas en contra de Estados Unidos, ¿sí? Y la misma CIA nunca va a quitar todo eso y ni nunca los van a dejar quitar todo eso en Estados Unidos, ni a los agentes de la CIA tampoco, porque los van a asesinar inmediatamente, ¿sí? Porque es la economía de los industriales, ¿sí? Entonces no hay mejor manera que no comprar esos productos a los industriales y así se les quita más poder a todos esos industriales monstruosos y satanistas demoníacos, ¿sí? Que hacen cosas que ustedes ni se imaginan, muchos de ustedes, ¿sí? Para sacar esas cantidades de dinero que sacan año tras año y mes tras mes, semana tras semana, día tras día y hora tras hora. Como ya les he explicado, con unos márgenes de ganancia del 500, del 1000%, del 5000%, y con una explotación laboral que a sus empleados siempre les pagan solamente para que medio se vistan y medio coman, ¿sí? Y después los condenan al infierno, les cambian el espíritu, los asfixian, les cambian el espíritu y se adueñan del cuerpo y los tienen como máquinas trabajando en sus empresas, como zombies, aunque no lo crean. Aunque suene esto como como ciencia ficción, no es así, es real, ¿sí? Yo lo he visto, lo he comprobado y lo he experimentado, ¿sí? He sido yo también víctima de todo eso. De milagro sigo vivo y sigo con mi espíritu en mi cuerpo todavía. Y he tenido experiencias con Dios, con ese Dios de la Biblia, con Jehová o con Yahvé y con su Hijo, con Yeshua, con el Mesías. No hay otro. Son mundos espirituales y son dimensiones de luz. Y son dimensiones demoníacas también, de espíritus negativos, que se abren y se cierran en el mundo completo, ¿sí? Y llegan los cataclismos tal como nos advierte el libro Levítico, con los meteoritos, con los volcanes, con los terremotos, los tsunamis y las pestes y los castigos hasta la tercera y cuarta generación, tal como lo dice el libro Levítico. Es una realidad. Entonces, estudienlo y analicen todos esos aspectos. También en los medios educativos, ¿sí? Las escuelas, las guarderías, las primarias, secundarias, párvulos o kindergarten, universidades y preparatorias, cómo los inducen al pecado también, a todos los menores de edad y a los infantes y a los bebés y a los niños, ¿sí? Y todo lo que se mueve ahí, ¿sí? Para hacer magia negra o brujería. Es monstruoso. Increíblemente la mayoría de las mujeres lo saben, ¿eh? Esa es la realidad. Saben que es para lavar demonios todas esas